¿Sabías que en América Latina hay cientos de empresas listas para ser vendidas y nadie lo sabe? En este episodio hablamos con Daniel Rodríguez, fundador de Adquiere.co, el marketplace que está democratizando la compra y venta de las empresas en la región. Cómo aprovechar el boom del nearshoring, el cyber tsunami y el capital que busca dónde aterrizar. Y si nunca habías pensado en vender tu negocio, este episodio va a cambiar tu forma de ver las cosas. ¿Se puede democratizar el mergers and acquisitions en la TAM? Efectivamente, yo creo que democratizarlo hecho no creo que es algo que simplemente nos imaginamos, sino debe de suceder. O sea, se puede y debe de suceder. De hecho, pues es lo que estamos haciendo en Adquiere. Adquiere.co es una plataforma, es un marketplace que conecta a toda persona que quiera vender su empresa o levantar capital con quien quiera comprar una empresa o invertir en ella, ¿no? Y el tema no nada más en Latinoamérica, sino a nivel mundial, pero particularmente más agravado en Latinoamérica, es que el acceso a las fusiones y adquisiciones es como para, ¿quién diría?, un grupo selecto, ¿no? O sea, o tienes un megacorporativo y estás en una escala en la que te pueda adquirir nuevamente un megacorporativo, o estás muy chico y no te alcanza, ¿no? O sea, no te alcanza a trabajar con estas grandes firmas, los como dicen en inglés, los usual suspects, y nuestra intención es cambiar ese status quo, ¿no? O sea, se debe de poder vender tu empresa, seas quien seas, la empresa que tengas, el tamaño que tenga, y hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede. Acá con mi buen amigo Daniel Rodríguez, cofundador de Adquiere.co. Sin duda que cuando conecté con Dani por LinkedIn, inmediatamente fue como ley de gravedad para mí, porque es un tema que a ver, a mí me conecta mucho como las cosas que todavía están por desarrollarse en nuestra región, y de pronto veo una propuesta como Adquiere, inmediatamente fue... tengo que conocer a este tipo, tengo que hablar con él, quiero entender qué es lo que están haciendo. Y afortunadamente, pues, en este episodio vamos a hablar de manera expansiva para que la audiencia que nos siga tenga conocimiento de cómo esta cultura que está en proceso de crecimiento, cómo Adquiere y la historia de Dani sirve muchísimo para que todos los que estamos emprendiendo o que tenemos esta startup o que estamos con la idea de crear una startup, pues tomemos en cuenta todos estos elementos que hay que ordenar para que el M&A o el Mergers and Acquisition que se va a llevar a cabo sea exitoso. Así que, Dani, contanos un poco de cómo fue que vos llegaste a Adquiere, porque realmente también tenés una historia como emprendedor sin duda intachable y muy exitosa. Contanos un poco cómo ha sido como ese gusanito que te ha llevado a la Startup Techs y siempre tratando de ir tackling problemas importantes que son mundiales. Claro, digo, a ver, hablando no necesariamente de Adquiere y cómo yo Adquiere como tal, sino un poquito más de mi trayectoria. Como bien decías, yo he emprendido pues, múltiples veces, he tenido yo también un éxito en mi caso. Hemos emprendido en delivery, hemos emprendido en health tech o salud, específicamente el espacio de telemedicina. Emprendimos en temas de PropTech también, y más recientemente en HR Tech. Es decir, emprendimos prácticamente a todos los giros, industrias que se pueden. Y la verdad es que he ido aprendiendo mucho, ¿no? O sea, no todos los emprendimientos han sido un éxito, eso también debo admitirlo. Creo que comúnmente vemos emprendedores exitosos y ni siquiera estoy diciendo que yo lo sea, pero si tú volteas a ver a otro emprendedor y dices, ese güey, esto, lo otro, qué fregón, y piensas que lo logras, como quien dicen, overnight. La mayoría de los emprendedores tuvieron múltiples startups y múltiples proyectos en el camino y fracasaron varias veces, pero normalmente pues los invitan a platicar cuando fue exitoso, no los invitaron a platicar cuando no lo fue. Entonces nos quedamos con esa como noción, ¿verdad?, del overnight success. Ahora, ¿cómo llegamos a Adquiere? Uno de mis negocios, también otro que no mencioné, tengo un dev shop en el cual diseñamos y desarrollamos software para clientes pues ya en más de 15 países. Hemos apoyado también a muchos emprendedores de la región a crear típicamente las primeras versiones de sus productos y en ocasiones también ya en etapas más avanzadas. Y lo que sucede ahí, digamos, en el camino, se nos acercan con esta ola del nearshoring. Se nos acerca una firma americana y dice, oye, pues me interesa lo que tienes, me interesa tu dev shop, tus clientes, tus operaciones, ¿verdad? Y para no hacerte el cuento largo, pues ese proceso empieza a avanzar, empezamos a buscar un asesor, y de hecho nos pasó vivir el pain que vemos en la región. O sea, me acerco con varias firmas y todas, digo, ni siquiera estoy hablando de los grandototes, ¿verdad? Simplemente de los brokers más medianos. Nos percatamos que los servicios no eran accesibles desde la perspectiva de costos, no estaban alineados con nuestros intereses, es decir, la mayoría te cobraban unos fees monumentales solo por analizar tu caso prácticamente. Es decir, yo te cobro esto, venda o no venda.
Y posteriormente, la idea es que encima de todo eso que ya por si era alto, pagabas unos fees enormes a la hora del cierre. Es decir, pagabas mucho, vendas o no, y encima si sí vendes, todavía pagas más. Y recordé yo que en alguna ocasión en una comida familiar, el esposo de una prima, según yo, se dedicaba a esto. Y le escribí a mi prima, le dije, prima, tu esposo se dedica a esto. Efectivamente, le digo, pues pásame su contacto, quiero hablar con él, ¿no? Esta persona era un tipazo, hoy mi cofundador Roberto, lo conozco, me gustó pues, su energía, vaya, cómo me platicaba que le iba a llevar el proceso, lo que él hacía y demás, y el punto es que lo contratamos, trabajamos con él. La transacción no fue exitosa, pero no tuvo nada que ver con él. O sea, fueron factores donde en las últimas en la negociación se cae la transacción y me acuerdo que cuando sucede todo esto, yo bromeaba con él porque le empecé a marcar así en las mañanas, iba a dejar a mis hijas a la escuela y le marcaba y le decía, "Oye, me mandas la factura de terapeuta, ¿no? Así, o sea, ya no de temas fiscales ni de M&A, sino mándame la de terapia." Y se reían, ¿no? Y platicábamos, decía, a ver, oye, es que pues quiero vender y me acuerdo que me dice, pues ahora hay que buscar un comprador. Y dije, ¿cómo que buscar un comprador? O sea, suena tan arcaico eso de ir a buscar un comprador. Sonaba así como, pues levanta el teléfono. Ni siquiera sonaba, era literal. Vamos a levantar el teléfono, vamos a buscar, vamos a hacer un roadshow. Yo, no puede ser que vivamos en un mundo tan anticuado. Entonces empiezo a voltear a Estados Unidos y veo, digo así rápidamente, Acquire.com, BizBuySell, BizScout, veo digo, globales, Smergers, Videale, que están principalmente en Europa, DealSuite también principalmente en Europa. Digo, ¿cómo puede ser que...? Y deja tú, no analicé Asia y vaya, África, o sea, no sé, probablemente también hay, pero el punto es voltear Latinoamérica y ojo, sí hay competidores, sí existen plataformas, pero se enfocan en este nicho chiquitito, atienden de esta manera, o sea, no era lo que estábamos buscando, no era lo que yo necesitaba para vender mi empresa. Y le dije a Roberto, yo, güey, no puede ser que en el resto del mundo están haciendo estas cosas, aquí no haya una solución viable para esto, ¿no? Y ya para no hacerte el cuento largo, iniciamos con un piloto donde ni siquiera éramos socios, es cuando que yo le dije, oye, ¿qué te parece si yo construyo el MVP y tú atiendes a los clientes? Y hacemos como un revenue share, ¿no? O sea, tú te llevas el 80% porque tú los trabajas, yo me llevo el 20%, bueno, nosotros nos llevamos el 20%, yo y mis socios en mi otra empresa, y vemos a dónde nos lleva. Vemos si jala, si no jala. Le digo, porque lo último que quiero es ponernos a hacer una razón social y empezar a armar toda una estructura corporativa así. Quizás no era negocio. Y, o sea, yo creo que no pasaron ni 30 días y le escribí y le dije, oye, esto es negocio. O sea, claramente hay una necesidad. Y le dije, yo sé, y le dije que habíamos hablado de este otro escenario. Le dije, pero claramente ya es este. Y le dije, a mí me encantaría hacer esto contigo. Pero también es momento para que me digas, si tú quieres hacer otra cosa, está bien. O sea, yo entonces veo con quién más hago esto, pero me queda claro que esto es lo que sigue, ¿no? Y obviamente Roberto también me mencionó, digo, güey, está increíble, vamos a darle. Y bueno, ya eso fue hace, pues hecho más de un año, porque lanzamos oficialmente más bien, no más de un año, discúlpame, junio 13, si no me equivoco, cumplimos un año. O sea, fue hace más o menos 11 meses y cacho. Como dicen, el resto es historia, ¿no? Aquí estamos creciendo mes a mes, pues muy emocionados de lo que se viene. Comparto con vos realmente, Dani, que igual un saludo a Roberto Barrera, que es el co-founder de y Bernardo Martínez también. Y Bernardo Martínez, un saludo a ambos, que gracias a Adquiere, debo de admitir también, nuestra fuente noticiosa para compartir las noticias que compartimos cada lunes en LinkedIn y en nuestras plataformas, es gracias al newsletter que recibimos de Adquiere. Hoy en día, pues, Adquiere tiene, la reciente publicación que tuviste, tenías como 400 inversionistas nuevos o empresas nuevas. Estamos por rebasar 450 inversionistas y estamos aproximadamente en 225 vendedores, discúlpame, o sea, empresas, sí. Vaya. Históricamente hemos mantenido más o menos un ratio de 4-1 entre inversionistas o compradores, que les llamamos, contra lo que son los vendedores, que vienen siendo los dueños de negocio, ¿no? Que están vendiendo una participación de su empresa. Lo interesante es que las cifras de M&A en LATAM son bien difíciles de realmente precisar. O sea, ahorita decías, yo no creo que hay 500. Yo no sé, yo quizás creo que sí hay más de 500. El problema es que, como dicen así coloquialmente, todas suceden a puerta cerrada. O sea, la gran mayoría suceden, no nos enteramos. O sea, tú nunca te vas a enterar si el local de la esquina se vendió y ahora tiene otro dueño. Sí te vas a enterar si Coca-Cola adquiere una empresa en la región. Sí te vas a enterar si Cemex o algunos de los corporativos grandes, por ejemplo, acá en México, compran una empresa, porque eso sale en las noticias, porque son transacciones de este tamaño. Y hay un middle
high market, pero vale que también nos enteramos, donde quizás no son grandes corporativos, pero siguen siendo transacciones, digamos, dignas de salir en las noticias. Es decir, sí hay una cantidad importante de transacciones, pero también hay un como mercado ahí que no alcanzamos a ver, que son transacciones como podrías decir, privadas, que los que se enteraron son el que compró, el que vendió y el que los asesoró y se acabó, nadie más supo. Sin embargo, lo que sí hemos notado también es que, y no le quiero llamar necesariamente falta de educación, pero sí es falta de conocimiento, y que muchas personas creen que como que vender su empresa no es una opción, no es factible, no es viable. Hay un dicho que quizás ya también lo manejan, pero como que para cada roto hay un descosido, ¿no? Algo por el estilo dicho. Entonces, o sea, a ver, tú ves tu empresa y digo, ya sea que la dices, es que estaba hecho un desmadre, no sé qué, no importa. Hay alguien que la quiere comprar porque está, o sea, por ejemplo, para entrar al país. Te la compro no porque es la mejor, sino porque me sirve para un foothold. Me conviene para agarrar otra región dentro del mismo país. Me conviene por comprar tus operaciones por me falta capacidad. No sé, o sea, hay muchos motivos. Y estoy agarrando ahorita desde el ángulo negativo. O sea, el que dice que nadie compraría mi empresa. Sí. Pero hay otros que dicen, para también a veces piensan que nadie se las va a comprar, no sé, por temas ya más como emocionales o racionales, o irracionales más bien en su cabeza, ¿no? Como que tienen este amor irracional por su negocio, como que venderles es imposible, es muy complicado, y se empiezan a crear trabas ellos mismos. Y lo que nos hemos dado cuenta, insisto, es que hay un interés muchísimo más grande del que todos creen por adquirir empresas. Hay 3 factores que se están dando ahorita en el mundo, y uno de ellos, digo, ya lo conoces, lo has escuchado todos los días, es el nearshoring. Sí. O sea, entre más empresas alrededor del mundo están llegando a la región, también se dan muchas oportunidades de adquisición. O sea, si yo soy una empresa china y estoy llegando a la región, es probable que quiera buscar comprar para X, Y o Z. O sea, puede ser a un competidor, puede ser alguien de mi cadena de suministro, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos viendo, aunado a ese tema del nearshoring, está causando como un cambio en comportamiento mental. O sea, es decir, anteriormente la gente vendía porque se jubilaba o porque ya de plano el negocio no era rentable o por lo que tú quieras. Eran motivos muy como, no les quiero llamar catastróficos, pero eran como sí, de casi de vida o muerte, ¿no? Y ahora no. Ya tenemos casos donde son, les quiero llamar chavos porque ya son más chicos que yo, pero, o sea, gente de 30 y algo vendiendo sus negocios, pues porque me van a pagar bien y ahora me voy a ir a vivir, no sé, a la playa. O sea, ya voy a emprender otra cosa. Quién sabe, cada quien tiene sus distintas aspiraciones, pero no se están necesariamente esperando a que 65 y me jubilo, ¿no? Me jubilo antes. Exacto. Y estamos viendo también lo que es un fenómeno muy importante que estamos viendo en Estados Unidos, que viene siendo el Silver Tsunami. El Silver Tsunami viene siendo, pues ahora sí que todos los baby boomers están o sea, estamos viviendo el largest generational wealth transfer en la historia. O sea, nunca se ha transferido, no sé si se vaya a transferir más, pero hasta ahora es el más grande. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aproximadamente 20,000 baby boomers, esto solo en LATAM, 20,000 se retiran todos los días aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el 1% son dueños de negocios, son 200 negocios que todos los días están quedando sin la cabeza. Sea que no sabe, quizás no sabe a quién se lo va a dejar, o no le puso un director, no creó un plan de sucesión, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones el negocio llega a ese punto donde dice, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, lo tengo que vender. Y el otro punto que de hecho conecta súper bien con este tema, todos tenemos una amistad que se está graduando ya sea de la universidad local o bien, ni se diga cuando vienen de Wharton, Harvard, etcétera. El entrepreneurship through acquisition, que le llaman en inglés, que es el emprendimiento mediante la adquisición de empresas. Es decir, vengo yo, tengo un family office, mi familia tiene capital, voy y compro un negocio y mañana ya soy emprendedor porque compré un negocio, ¿no? Y normalmente lo que hacen es que lo crecen por unos años y luego lo vuelven a vender. Ahorita estamos viendo cifras históricas, o sea, hay demasiados emprendedores buscando adquirir un negocio para que ese sea su propio primer emprendimiento. Y entonces, si juntamos que tenemos un exceso, por llamarle de alguna manera, de gente retirándose, dejando negocios, y en paralelo tenemos un exceso, por llamarle de alguna manera, de gente buscando comprar negocios, pues estas dos cosas se juntan y es una como tormenta perfecta, de manera positiva, donde podemos ahora sí que conectar esa oferta y demanda y lograr que se transaccionen muchísimo más empresas que las que se vienen transaccionando a la fecha. Buenísimo, Dani. La verdad que qué interesante información la que compartís con respecto a esta transferencia generacional, que también hay un gap ahí, donde hay una muy buena oportunidad de negocio, y eso estamos claros. Pero entrando un poco como en la terminología, también para que el mercado entienda y la audiencia que nos sigue entienda un poco lo que estamos hablando. Para empezar, M&A significa Mergers and Acquisition,
Pero, ¿qué es esta acción de Mergers and Acquisition? Y sabes qué, hagámoslo de esta forma, hagámoslo práctico. Vos con tu empresa Deliverit, si no, así se llama, ¿no? Tú pasaste por un proceso completo con Banregio. ¿Qué es ese proceso de M&A para que el emprendedor entienda dónde está el valor y por qué es importante desde un inicio estar organizado? Claro. Digo, M&A como tal, y aprovechamos también la traducción, pues fusiones y adquisiciones, ¿no? ¿Qué es lo que yo viví personalmente en este caso que comentas? Ese fue, digamos, del M&A, es decir, fue adquisición. Este proceso de fusiones y adquisiciones. Entonces, pasamos por un proceso de adquisición donde una empresa, en este caso un corporativo regional, tuvo interés en un producto, en este caso era una startup que nosotros habíamos desarrollado. Para ellos era un atajo, un shortcut para poder lanzar algo que ellos tenían en mente en vez de en meses o en años, inclusive en días. Lo compras y lo relanzas, le pones tus colores y listo, ¿no? Entonces, no me puedo meter en todos los detalles ni los pormenores de lo que se hizo o no se hizo, pero lo que sí te puedo decir es que fue un proceso exhaustivo donde se tuvieron que presentar ahora sí que, pues, todo de todo, ¿no? De financieros, o sea, todo lo que tenemos en activos, en pasivos, auditorías, de revisiones, negociaciones, cuánto vale valor potencial futuro, etcétera. Y con esto se alcanzó en una negociación, pues ahora sí que un acuerdo que hacía sentido para ambas partes, y nosotros le entregamos toda la empresa a este nuevo, pues ahora este nuevo dueño, ¿no? En el proceso hecho también, en este caso en particular, terminó, no le quiero llamar, y este es un concepto también muy interesante, se los platico, pero es lo que es el acqui-hire, donde en muchas ocasiones compran el negocio para también comprarte a ti. O sea, muchas veces un negocio llega y dice, quiero esa empresa, pero en realidad lo que quiero es a este güey, a esta persona, porque él nos va a lograr dirigir esta división. En nuestro caso no fue tal cual, pero fue un punto medio. Lo que terminó sucediendo con nosotros es que manejamos un proceso en el cual participamos con ellos, pero de manera externa. Digamos que continuamos por como 1 o 2 años como asesores y consultores para que la transición se diera de manera adecuada. Y el punto importante, cuando haces eso normalmente es pagado. O sea, normalmente no es algo que se regala, es encima de la venta y te estás llevando capital. Tú puedes negociar un proceso de transición en el cual ya no tiene nada que ver con la evaluación de la empresa, sino basado en costo hora hombre, lo que tú quieras, te pueden pagar. Entonces, ese fue muy particularmente el caso que nosotros tuvimos en esa venta, en esa adquisición que hubo. Y en el caso de la fusión, digo, ya para aprovechar, no es el caso que me tocó a mí, pero en ocasiones sucede que tienes 2 empresas, pueden ser de tamaños similares, posiblemente no son tan similares en tamaño, pero generalmente son similares en giro. O en alguna parte de sus procesos, digamos, de core. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, lo vemos muy comúnmente ahorita, aprovechando hablando de bancos, ¿no? Es muy común que bancos se fusionen porque dicen, oye, a ver, hacemos lo mismo, digo, prestamos dinero, que vaya, retenemos o apoyamos con temas de inversión, préstamos, etcétera, todo lo que tú quieras. Entonces, realmente atacan prácticamente el mismo mercado, a veces más o menos alguna cosa, y entonces, pues se fusionan. Y entonces ya dejan de ser el banco que controla el 10% del mercado cada uno y juntos son los que controlan el 20%, ¿no? Y esto en muchas ocasiones se maneja así como un roll-up. La idea es que, bueno, y luego se vuelven a fusionar con el que sigue y se vuelven a fusionar con el que sigue y así van creciendo y capturando mercado, o alternativamente adquiriendo. La diferencia entre la adquisición y la fusión es que en la adquisición te pagas, supongamos yo le compro a Luis su empresa, le doy dinero y Luis me da su empresa. Yo me quedo el 100% o yo y mis socios nos quedamos el 100% y Luis se queda el capital, hace un exit, se va, festeja, se va a vivir a la playa o lo que él decida. Y en el caso de las fusiones, no. En las fusiones puede o no haber, digo, no quiere decir que no haya dinero, o sea, sí puede haber pagos, pero normalmente lo que sucede, o más bien lo que sucede, es que se fusionan las operaciones. Obviamente se busca, ejemplo, ¿no? Se fusionan nuevamente 2 bancos. No sé, el área de contabilidad o el área de RH típicamente se ven afectadas porque no necesito doble contabilidad ni doble recursos humanos. Hay otras áreas que quizás se ven menos afectadas, ¿verdad? Pero el punto se optimizas para que la nueva empresa sea lo más óptima, basada ya en las 2. Pero bueno, concluyendo, como en términos mortales, en uno se compra la empresa y en el otro, pues como el nombre lo dice, se fusionan y logran ser un ente más grande para capturar típicamente más mercado y continuar su expansión. Y en el proceso de adquisición, obviamente, hay una serie de pasos, ¿verdad? Donde se tiene que cumplir cada paso como para que se pueda activar cada parte del proceso. Entonces, entiendo de que para el primer paso, como para que un comprador serio quiera adquirir una empresa, se tiene que hacer un letter of intent o una carta de intención de compra. Todavía más atrás. Todavía más atrás, ¿no?
Sí, o sea, digo, bueno, en Adquiere el primer paso es pues sube el Adquiere, Sí. ¿no? O sea, vamos a ver si siquiera existe ese comprador allá afuera, ¿no? Pero debe de haberlo, insisto, para cada empresa hay alguien allá afuera que pueda tener interés. Típicamente lo primero es, al menos en nuestro caso, es me interesa porque lo vieron en la plataforma y les llamó la atención. Y lo primero es un NDA, una carta de confidencialidad, donde se les otorga, digamos, acceso. ¿Por qué? Porque a veces en papel, de manera inicial, algo se ve bien atractivo. Ah, vende $1,000,000 y subitas de tal. Sí, pero cuando le escarbas tantito, ok, vende $1,000,000, pero no tiene contratos, tiene un desorden, es más, quizás está demandado, o sea, algo hay. Y dices ahí la dejo. Supongamos el caso contrario, vende ese $1,000,000 que te hace a ti mucho sentido para el tamaño de adquisición que tú estás buscando, la empresa te hace sentido y demás. Típicamente después de ese día y ese análisis preliminar es donde ya puedes entonces ahora sí como dices llegar a esa carta de intención, donde dices ya pasé este primer, llamémosle preview, o sea, ya hice de hecho pudieras llamarle así como un mini due diligence, o sea, es el due diligence hiper preliminar, nada más alcancé a ver por encimita y te digo, en papel y así a primera vista, se ve todo muy bien, Luis. Ten ahora sí una carta de intención que supongamos está basada en una evaluación que ya se ha preacordado, que hemos platicado, y entonces ahora sí lo ponemos en firme. Y la carta de intención no es vinculante, es nada más carta de intención. Existen vinculantes y no vinculantes. No tiene que serlo. Típicamente, bueno, a lo que yo he visto, no tienen que serlo. O sea, lo único que es sujeto a, por ejemplo, que lo que me mostraste no está manipulado, alterado, etcétera. Va a haber una adquisición. Cuando son vinculantes, normalmente tienen cláusulas, por ejemplo, que, como dicen en México, si te rajas, me vas a pagar, la compres o no, por decir el 20%, no sé, alguna cosa, o sea, o una cifra específica, o sea, me vas a dar tanto dinero porque o sea, de alguna manera me estás haciendo perder el tiempo. Yo pude habérselo vendido a alguien más y porque me trajiste aquí compartiéndote cosas y esto y lo otro y luego a lo mejor me dijiste que no. Entonces no entra algún tipo de penalización ahí para mitigar que no se den esas situaciones, pero existen muchas cartas también o muchos casos donde no son vinculantes. O sea, ninguna de las dos empresas ni es tan grande ni se dedica a esto que no se van a poner ese tipo de cosas. Se asume que los dos quieren y tienen buena fe y que al final del día quizás algo salió de cualquiera de los dos lados. Quizás yo no te la quiero vender a la mera hora, pasa, ¿eh? De hecho, siempre pensamos que el comprador es el que se echa para atrás, pero a veces es el vendedor. Sea porque el hijo le dice, papá, no la vendas, es que es el legado familiar. Ah, bueno, ok. O hay casos quizás más humanos donde dices, te das cuenta que el otro literal la va a desbaratar y va a despedir a todos. Y tú dices, quiero encontrar un comprador que, si bien no vamos a continuar el legado como tal, no quiero que lo último, digamos, de mi legado sea despidieron a todos porque yo me quería comprar una casa en la playa, ¿no? O sea, dicen, y depende, habrá personas que no les importa, ¿no? Entonces, existen también casos donde el comprador es el que se termina echando para atrás, pero bueno, así es a grosso modo. Y posterior a esto, lo que normalmente ya sucede es ahora sí los temas de due diligence. ¿Cómo se llama? O sea, el due diligence inicial, ese que como preliminares, pues vi más o menos. Ya en este due diligence es auditoría, sí, exacto. Ahí viene, sí, como que se organiza todo un proceso de due diligence donde primero se hace una auditoría de los contratos, auditorías legales, auditorías de trabajo, hay una serie de auditorías y revisiones, y en paralelo a eso también está una serie de sesiones constantes entre el comprador y el vendedor para entender todo lo que se está comprando, dónde hay valor por parte del comprador, dónde hay valor por parte del vendedor y cómo esto se va negociando incluso hasta las condiciones de cómo va a ser la nueva realidad de la adquisición, ¿verdad? Entonces hay un desarrollo bien amplio en el due diligence, ¿verdad? Correcto. Sí, y digo, a ver, cada proceso es diferente y hay due diligence que pueden llegar a tomar semanas, o sea, y hay otros que toman meses y otros que pueden llegar a más de un año. Obviamente o sea, entre más grande el negocio, entre más grande la transacción, típicamente más tiempo toma, porque los riesgos tienden a ser mayores, porque inclusive deja tú los riesgos, hay más data que analizar, y bueno, pues así es esto, ¿no? O sea, y justamente creo que aquí quizás conectamos otro punto. Si tú quieres vender tu empresa, no es algo que te despiertas un día y dices, mañana la voy a vender. O sea, es importante preparar tu información preferiblemente desde antes para que si se acerca un comprador no diga, ok, perfecto, sí me hace sentido, Luis, se ve muy padre tu empresa por lo que me platicaste, mándame esto, es que no lo tengo. Bueno, prepáralo, me lo mandas y luego, bueno, ahora mándame esto, no lo tengo, ¿no? Entonces, lo ideal es que tú ya estés preparado. O sea, no estoy diciéndole aquí a la audiencia que contraten y que vengan a Adquiere. Simplemente digo, si tú lo quieres vender, tú tienes que empezar a preparar tus financieros, empezar a asegurarte que tus contratos estén en orden,
etcétera, etcétera, para que cuando llegue un comprador le puedas proveer ahora sí que el material y las evidencias y el sustento, no solo de que tu empresa vale lo que dice que vale, sino que encima cuando él la compre va a continuar valiendo esto, ¿no? No va a ser que, bueno, pero los contratos no existían, entonces los clientes cancelaron todos el día después de que te compré, ¿no? Y bueno, ahí también se pueden hacer otros mecanismos como la de earnout y demás, donde te pueden comprar y dicen, bueno, pero tú vas a pagar solo el 50%, los 50% va a suceder 12 meses o lo que fuera después, porque como hay estos riesgos, quiero asegurarme de que pues, los riesgos no son tan reales, ¿no? Que no vayan a suceder. Entonces sí hay mecanismos ahí para protegerse, pero creo que ese es un consejo que si les puedo dar a la audiencia es, aunque no lo hagan con nosotros, uno, por su propio bien es positivo para temas contables, fiscales, una auditoría en cualquier momento que la llegaras a tener, que espero que no, es muy pesado para que le toque pasar por una, pero si les llega a pasar, pues que lo tengan. Y en paralelo, y creo que la realidad del por qué lo quisieran hacer es porque si un día, deja tu chance y tú no lo quieres vender, pero alguien llega y te dice, así como tú te me acercaste en LinkedIn y ahora nos conocimos y nos quedamos muy bien, bueno, me ha tocado que gente me llegue por LinkedIn, he visto lo que estás haciendo, me interesa comprar tu empresa. Pues qué genial, puedes responder muy bien, firma este NDA, aquí están los documentos, me avisas qué pensaste, ¿no? Versus pasar semanas, meses recopilando y muchas veces el comprador dice, ya perdí el interés o ya encontré a otro que estaba más listo y un poquito mejor y adquirí a alguien Exacto. más. Y qué bien que tocas ese cuello de botella dentro del proceso, porque claro, aquí estamos tratando de darle contexto a la audiencia, a los emprendedores y a los dueños de empresas, los procesos que implican, pues, ¿verdad? Porque una vez hecho el due diligence, ya viene ya una carta de entendimiento, o sea, ya viene una propuesta formal donde te dicen, bueno, ya evaluamos todo, revisamos todo, ya están las revisiones que se tuvieron que han hecho, ya están hechas. La propuesta que les presento tiene estas condiciones, ocupo que este es el pago que se va a hacer inicialmente, luego se va a pagar de esta manera. Es todo como un contrato de acuerdo, ¿no? Al momento de finalizar el due diligence, ¿correcto? Correcto, ¿se hace cuenta? La carta de intención normalmente es el punto de partida. Uh-huh. O sea, ahí ya dice, van a ser $5 millones, donde te va a pagar 2.5 en efectivo, 2.5 en un earnout, o 2.5 te lo quedas en equity, o lo que tú quieras. O sea, se pueden combinar, digamos, los esquemas de pago, o te puedo dejar como participante en esa estructura nueva, etcétera, etcétera. Y lo que normalmente sucede es que cuando ya acabas el due diligence es donde se actualiza. Típicamente, al menos que haya habido algo muy interesante, supongamos que se tardó mucho el due diligence y la empresa creció, pues sí se puede dar también donde crezca la oferta, porque tú dices, ok, te tardaste tanto en revisar todo, pero ve todo lo que aquí hicimos en mente. Entonces, pudieras llegar a renegociar un poquito ahí. Yo diría que más comúnmente se van a encontrar un esqueleto en el closet en algún lado. Quizás no es algo grave, pero cositas y no te va a ver más. Hay como negociación, ya sea pues un poquito menos dinero o te lo voy a extender un poquito el pago. O sea, pero el punto para no hacer el cuento largo es, justo lo escribiste muy bien. O sea, pasas de la carta de intención. Ahora sí llamamos a un contrato formal en el que ya las dos partes están completamente de acuerdo en cómo se va a dar la transacción, en todos los temas de condiciones de pagos, de tiempos y de lo que tú quieras, para ahora sí transaccionar y cerrar la operación. Y tiene diferentes nombres, ¿verdad? Se conoce como SPA, se conoce como ya la carta de intención ya de manera vinculante. Tiene muchos nombres. Digamos, quien determina el nombre de ese proceso como tal es el mismo, el comprador y el vendedor, ¿verdad? Pero hasta aquí hemos resumido bien todo lo que implica el proceso de adquisición. Entonces, ya entrando en tema para los emprendedores, ¿qué sucede? Mucho emprendedor se queda estancado en, fíjate que no he constituido la sociedad. O fíjate que no, es que no tengo los contratos, fíjate que los tengo desactualizados, tengo que actualizarlos. Entonces, estas situaciones, a ver, no son críticas, a todo lo contrario, lo que tratamos de resaltar acá son situaciones reales que se aparecen en las compañías y que son fuegos a apagar adicionalmente a los fuegos que tenés que apagar dentro del negocio, que es mantener el negocio estable, la planilla, los productos, etcétera, etcétera. Adicionalmente tenés que abrir una nueva actividad que es organizar esta cuestión para que se pueda tener claridad al momento de vender, ¿verdad? Entonces, para el emprendedor, ¿qué tan importante es mantener un data room actualizado? Yo creo que, a ver, me encantaría decirte que es lo más importante del mundo porque a mí me conviene y es más, Juan se adquiere y acá se los llevamos, ¿no? Pero vamos a ser honestos también. Todo depende de la etapa de la startup. O sea, yo también entiendo que hay startups que de alguna manera están en una etapa más temprana o quizás
hay otras cosas que te aquejan más. O sea, tampoco se martiricen, no sé, que no pierdan el sueño porque no está completamente actualizado. Creo que eso sería lo primero que les diría. Sin embargo, creo que tocaste por un punto importante, ¿no? O sea, el tema de los contratos. ¿Sabes? Los contratos no los actualices por mí, actualízalos por ti. O sea, si el cliente de repente un día no te quiere renovar porque no lo habías firmado, pues ese es un problema tuyo, vendas o no vendas. Entonces, insisto, no lo hagas por mí, no lo hagas por ¿cómo se llama? Por vender tu empresa, hazlo porque es un tema operativo. Yo creo que quizás yo te diría más bien como, no es el data room como tal, pero tener tus finanzas en orden, tus documentos claros, tus contratos claros, es algo que a ti te da valor. O sea, de hecho yo mismo caí en eso, en el que, por ejemplo, en mi dev shop en Accented, históricamente no éramos tan organizados. Y fue un parteaguas después de haber pasado ese proceso de venta. Todavía tenemos temas que nos fallan y a veces no los tenemos al 100. Pero, no sé, me atrevo a decir que ahorita estamos al 70 y algo todo el tiempo. A ver, 70 es para celebrarlo, no, pero es mucho más que cero. Porque antes era cero. O sea, las finanzas eran pagué los impuestos al final del año, pero no estábamos realmente viendo a detalle nuestro P&L y viendo, o sea, nos hizo ser un negocio más formal también. Entonces yo lo que digo, vuelvo al punto, es hazlo por ti, no lo hagas por mí, porque tu operación te lo va a agradecer, porque tus clientes te lo van a agradecer, porque hay algo, hay una relación seria en la que los dos entienden, cómo están llevando las reglas de juego en ese contrato a 1 año, 2 años, a lo que tú quieras, te va a proteger a ti, los va a proteger a ellos, vas a poder ver tus finanzas más claras. Ahora, desde la perspectiva de compraventa, pues sí, ahora sí, aprovechando el anuncio, ténganlo al 110%, porque entre más detallado esté, entre más robusto esté y entre más, y no nada más claro, robusto, sino que la data sea real. Eso es importante, porque si me toca de repente y medio maquillado, va a ser más fácil que un comprador llegue, diga, me gusta, que pase de ese NDA y lo revisé al carta de intención. Ya tuvimos casos así, que en 48 horas ya dijeron, aquí está firmada, te la quiero comprar. Porque todo cuadra, todo hace sentido. Entonces, si quieres vender en 48 horas, el due diligence toma más y esa transacción todavía tomó como 3-4 meses. Está bien, porque hubo que revisar todo detalle. Pero habían conseguido cartas de intención en tiempos que no son normales en la industria, ¿no? Y mucho de eso es porque tenían todo en orden. Entonces, ténganlo en orden por ustedes y de pasada por si quieren vender. Y entrando como en toda la solución que Adquiere provee para esta situación que estamos discutiendo, me resuena mucho este término, la democratización. ¿Cómo crees que se democratiza esto? Porque si bien es cierto, o sea, digamos, no todo puede estar perfecto dentro de la situación, sin embargo, digamos, la democratización abre el portal educativo para que el emprendedor de entrada pues entienda de que tiene muchos recursos para apoyarse. Porque creo que aquí también el problema es que mucho emprendedor quiere hacerlo solo. Por ser emprendedor lo quiero hacer solo, porque es que así aprendí yo. Pero es que realmente ahora en día la democratización se trata de eso. Se trata de que, o sea, hay un montón de gente dispuesta a ayudarte en esto, ¿sí? Totalmente. De hecho, en nuestro caso está muy interesante porque Adquiere tiene como varias facetas y estamos en una etapa temprana, entonces no voy a mentir, en gran medida todavía somos como una M&A firm, una firma de M&A que tiene tecnología. De hecho, el término en inglés sería Tech Enabled M&A Firm. Entonces, muy bien. Nosotros todavía somos una firma, nosotros te podemos apoyar de inicio a fin en toda la transacción, pero también ya tenemos, por ejemplo, tenemos un caso que nosotros nos reímos y lo escribimos como Tinder. Es decir, llegó el dueño, eso era un emprendedor, dijo, yo ya vendí una empresa en el pasado, y nos dijo, yo lo único que necesito es que me vayas a conseguir el comprador. Pues conseguimos el comprador, como bien comentabas hace unos momentos, en las primeras horas, o sea, tan pronto salió el newsletter nos empezaron a caer, se los compartimos, tardó 3-4 meses, pero ya cerró, ya vendió, y nosotros lo único que hicimos fue conectar la oferta y la demanda. No participamos en la evaluación, no participamos en la negociación, nada más participamos, o sea, donde aportamos valor en ese caso en particular fue en lograr que las dos personas se conecten. ¿Por qué te platico esto? Porque ahorita decías que el emprendedor ese lo quiere hacer solo. Hay gente que lo puede hacer solo. Y bien por ellos, porque entonces este cliente se ahorró muchos costos con nosotros. Solamente pagó un costo transaccional reducido porque él se encargó de 0 a 100. Tenemos otros casos, por ejemplo, ahorita tenemos una que está por cerrarse, que lleva ya casi los 12 meses que llevamos existiendo, pero es una transacción grande. Y esta transacción la hemos asesorado de inicio a fin, ¿no? Tuvimos ya también un caso, de hecho, este sí ya se cerró oficialmente, esperemos ya salga en los próximos días, porque va a salir en las noticias. No puedo mencionar nada. Eso.
Va fijo también en la noticia de nosotros. Sí. No puedo decir nada más Está bien, sí. la empresa fue interesante porque fue nuestro primer deal cross-border. Es una empresa ecuatoriana adquiriendo una mexicana para entrar al mercado. Entonces, súper interesante. Qué excelente. Y bueno, o sea, me desvié quizás un poco lo que comentabas, pero lo que te quiero decir es, tú puedes trabajar en Adquiere, o sea, con nosotros en Adquiere, y tú puedes hacer tu propia transacción, o te podemos ayudar a hacerla por completo, o somewhere in between. O sea, hay algún punto medio donde dices tú, ayúdame con la pura evaluación, yo lo negocio, etcétera, etcétera, pero nos adecuamos mucho a ustedes. Y la intención, lo que estamos construyendo, y esto ya está sucediendo, es poder automatizar más partes del proceso para que más de esto sea self-service. Es decir, que tú puedas llegar, por ejemplo, estamos trabajando ya, super etapa temprana, evaluaciones con AI. No, una evaluación con AI no te da el 100%. Lindo. Pero te puede dar el 80%. Si yo te puedo dar el 80% y tú puedes checar detallitos, o bien ya contratas a nosotros o a alguien más para que te asesore un poquito más, sigue siendo un ahorro de tiempo monumental el que se haga en automático. Firmas de NDAs y LOIs, lo que eran las cartas de intención y las de confidencialidad, automatizadas. O sea, el comprador conecta a la plataforma, solito genera los contratos, los manda, los dos firman y felicidades, ya les llegó por correo electrónico a los dos la firma, ¿no? Entonces, uno de los retos que hemos visto es muy interesante, pero cuando hablamos con inversionistas, como que, pero es muy difícil de escalar las fusiones y adquisiciones, ¿no? O sea, es como algo muy artesanal. No sé, a mí personalmente, cuando me preguntan eso, me acuerdo mucho, por ejemplo, de Nubank. Hace 10 años, yo te hubiera dicho que escalar un banco era la cosa, o sea, era la idea más estúpida en el mundo. Tú entrabas a un banco y decías, qué arcaico este proceso, pero no se puede mejorar, porque así son los bancos. O sea, sí me explico, y bajo la misma lógica, es el mismo supuesto que están haciendo acá, diciendo, ¿cómo vas a automatizar esto? Este proceso es lento por diseño, ok, pero eso no quiere decir que así tiene que ser. O sea, ese es el status quo, nuestro trabajo es cambiarlo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a lograr automatizar la gran mayoría del proceso. Hoy conectamos a los compradores y los vendedores, pero la intención también es invitar a los brokers y a las firmas de M&A. De hecho, ahorita ya lo hacemos. Lo hacemos como quien diría offline. Ya tenemos negociaciones con ellos donde ellos nos mandan deals, los subimos, los ayudamos a conseguir el comprador y logramos que la transacción se dé. Pero la intención es que muchas de las herramientas que nosotros estamos construyendo también se las queremos ofrecer a ellos con la finalidad de que puedan estar todas las transacciones de M&A o de fusiones y adquisiciones en Latinoamérica en un solo lugar, ¿no? Que todos puedan beneficiar de esto, seas una empresa chica, mediana, grande, seas un broker, seas una firma, etcétera, etcétera, que todos puedan ser partícipes. Muy bien, y la verdad que, bueno, me contestaste la pregunta que tenía pendiente hacer, que era precisamente aplicar inteligencia artificial en estos procesos, porque claramente creo que ahí hay una oportunidad enorme de agilizar toda esta situación. ¿Cómo crees vos que esto va a evolucionar porque ahorita estamos viendo los inicios de la inteligencia artificial? Eventualmente, ¿vos crees que Adquiere va a tener también startups de inteligencia artificial lideradas por una persona? ¿Vos crees que eso va a ser posible en el corto plazo, mediano plazo? Bueno, creo que hay dos preguntas ahí. Una es si esas empresas tipo pueden existir o van a suceder. Yo creo que sí, de hecho ya las hay. Pero creo que la segunda parte de la pregunta es que si las veremos en Adquiere. Ya lo estamos viendo en Acquire.com. En Acquire.com ya hay muchas empresas, como le llaman, de solopreneurs o emprendedores, ¿verdad?, únicos. Hay un tema muy interesante. Alguna vez me han cuestionado que por qué no nada más nos copiamos el modelo Acquire.com si ellos ya lo definieron, ¿no? O sea, ya ellos de hecho se llamaban MicroAcquire y evolucionaron a Acquire.com. Y empezó como MicroAcquire, lo que yo entiendo, porque era como microadquisiciones, microempresas. Y en el cambio Acquire.com se empezaron a enfocar principalmente en startups. Y me acuerdo que cuando esta persona me preguntaba esto, yo le decía como, creo que hay más bien, ni siquiera creo, estoy seguro que hay más startups en Estados Unidos que en toda Latinoamérica. Y no por un poquito, o sea, 10 veces más, una cosa así, o sea, es más, 20 veces más. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay mercado suficiente en LATAM para solo dedicarnos a startups. Entonces, ahí nosotros sufrimos un riesgo, un tema que algunas startups dicen, mejor me vendo en Acquire.com porque pues, me va a comprar una empresa americana. Sin embargo, sí hay startups que se están subiendo acá, o sea, también participan. Yo creo que sí, efectivamente, también vamos a ver en Adquiere
empresas como esas que describes, o sea, una persona que lanzó un producto él solo y que factura una buena cantidad y vamos a ver transacciones de esas también. Si no es hoy, va a ser mañana, pero va a suceder. Sí, la verdad que, a ver, mira, y hago esta pregunta del solopreneur porque es que a mí todavía me hace muy difícil, a ver, estamos en LATAM, a mí se me hace todavía bien difícil como así como hablábamos de los bancos, ¿me entendés? Como es imposible que vas a poder reinventar como se hacen los bancos. Todavía en mi cabeza se me hace bien difícil entender este concepto de solopreneur y más en tecnologías nuevas como inteligencia artificial, como Web3, todas estas cosas que están empezando como a caer en LATAM. Y qué bueno que lo mencionas porque también, o sea, Estados Unidos claramente tiene un poco más es un ecosistema sumamente maduro. Pero creo que también a la larga ha sido una situación donde LATAM ha sufrido un poco en querer replicar eso, o tropicalizar eso en las regiones. Yo creo que, digamos, es que culturalmente, fundamentalmente hablando, no puedes replicarlo, no puedes tropicalizarlo porque, a ver, los problemas que hay en México no son los mismos que en Estados Unidos, a pesar de que son vecinos, no son los mismos problemas. ¿Cómo crees vos de que el ecosistema latinoamericano debe de encontrar su elemento para que adquiera, porque yo creo que también representa una oportunidad muy buena como para ser un catalizador de este nuevo mindset que tienen que tener los ecosistemas latinoamericanos? Porque creo que sí está en un proceso de construcción y de crecimiento, pero el replicarlo a Silicon Valley o querer ser como Silicon Valley, creería yo que es un planteamiento no acertado. Pero me gustaría entender cómo lo ves vos y cómo crees vos que Adquiere también puede ser un catalizador como para que ecosistemas de emprendimiento también tengan su propia identidad o su propio elemento de entrega de productos o servicios que quieran vender o comprar. Yo creo que hay modelos de negocio que sí se pueden replicar de una región a otra. O sea, el concepto de la tropicalización no es malo. Creo que a veces lo satanizaron un poco porque vimos un auge de startups que lo único que hacían era copiar el modelo del otro lado, ¿no? O sea, tú veías, por ejemplo, no sé, vamos a usar ejemplos grandes en la región. Clara, uno podría argumentar que era una copia, por decir, de Brex, ¿verdad? O bueno, una tropicalización de Brex. Podías voltear a ver Rappi, una de las más obvias, y de hecho creo que ellos hasta en su pitch lo decían, era el de Postmates de Latinoamérica. Kavak era el Carvana de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Curiosamente son de las empresas más grandes en Latinoamérica. O sea, ok, sí funcionó, simplemente quizás las valuaciones estaban muy altas. Habrá otros factores por los cuales ahorita se los terminamos satanizando un poco, perdón. Y creo que también se dio que esos fueron los casos de éxito, pero por esos N casos de éxito, ¿cuántos no hubieron? O sea, ¿cuántos hubieron que fueron casos de fracaso? Pero así también son las startups. En las startups, no recuerdo la cifra, pero es prácticamente el 99% de las startups no son exitosas, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, por cada Clara que funcionó, pues hay 99 que intentaron algo parecido y no funcionaron. Yo creo que ahorita lo que estamos viendo es un shift también, o sea, es más, Adquiere en gran medida también es una tropicalización. O sea, no es porque no lo copié verbatim lo que hace Acquired.com, ni el modelo de negocio, sí, luego nos inspiramos bastante, pero ese ya fue como un homenaje, nos pareció muy padre lo que estaban haciendo, dijimos, sí, oye, qué fregón, ¿no? Pero no lo copiamos, o sea, no nos dedicamos a lo mismo que ellos de la misma manera, los mismos tamaños, sino lo que dijimos es, hace falta, hay un pain, que en este caso sí son las fusiones y adquisiciones, no me estoy copiando Acquire, sino quiero atender el mismo problema, el problem space que a veces le llaman, pero no sé si es el mismo. No sé si es el de startups, no sé si es el de pymes, no sé inclusive si es el de brokers, ¿verdad? O sea, no sé si en realidad el cliente más grande va a ser otro que ahorita no tengo plenamente identificado, pero lo que sí sé es que faltan exits, lo que sí sé es que muchas de las empresas no saben cómo llegar a ese punto de venta. Entonces lo que dijimos es vamos a atacar ese espacio y vamos a hacerlo a nuestra manera. Y muchas veces cuando pensamos también en tropicalización, por ejemplo, muchos me dicen, oye, ¿y qué ese Acquired.com llega a LATAM? Como que no te da miedo. Y a ver, tampoco voy a decir que no me da miedo, que no hay un competidor. Pero no sé si supiste o no, pero por a mí me tocó utilizar QuickBooks, porque tengo operaciones en Estados Unidos y en México. QuickBooks estuvo en Estados Unidos, y estuvo en México. Se salió. Sí. No fue negocio, no logró. Exacto. No lo logró. Entonces, yo de hecho, yo bromeo a veces con las inversiones, digo que es más probable que yo entre a Estados Unidos a que Acquire entre a México. Por un lado, porque el mercado es tan grande en Estados Unidos que el de México no lo representa lo suficiente.
Y dos, porque allá te conectas a QuickBooks, a Brex, no sé qué, todo está automatizado, la evaluación se hace sola y listo, ya vendiste una empresa. De hecho, por eso se enfocaron en startups, porque las startups típicamente usan tecnología, entonces con 2-3 clics ya está todo conectado, solito se evalúa y solito sucede. Y es parte del challenge en LATAM. En LATAM, a veces los libros no son libros, están en Excel. Bueno, más bien, los libros son libros, están en papel, están en una libreta, están en Excel. Entonces, el reto en LATAM es más grande, pero a mí me queda claro que LATAM está cambiando poco a poco y que nosotros simplemente estamos, digamos, no sé si somos el catalizador, hay otros que están también, obviamente, trabajando en este espacio, pero estamos ayudando a que las empresas se formalicen y que cada vez más, pues poner más y más transacciones en la región. Sin duda alguna que ponerle esta conversación, o sea, lo que aprecio mucho de esta conversación, Dani, es que estamos en una etapa de descubrimiento, ¿sí? Y tener esta conversación en esta etapa es altamente compleja porque, claro, hay mucha suposición que uno puede armar en el tiempo, pero el hecho es que hoy existe esto y estamos hablando de ello porque una vez descubierto, regresar a esta conversación, vamos a haberla disfrutado tanto porque yo creo que ese elemento trae mucho emprendimiento de LATAM, que hay mucho emprendimiento de early stage que está en ese gap de conseguir el product market fit, en donde cuando ya consigue el product market fit, ¿qué es lo que pasa? Ya es aquel éxito. Entonces, hablas del éxito, pero no hablas del proceso de descubrimiento. Y aquí lo que nos gusta en Fundamentos Podcast es precisamente eso, los fundamentos de exploración, los fundamentos de descubrimientos de grandes industrias. Y creo que en este caso, la industria del M&A, o todo este espacio M&A, está naciente, está creciendo. Y al mismo tiempo, vos mencionabas algo muy, muy importante. La demanda de startups todavía no está ahí. Entonces, ocupamos que vos, emprendedor, hagas tus empresas, las pongas a prueba y empeces a buscar diferentes programas donde a través de tecnología puedes encontrar el comprador que andas buscando. Porque de esa forma es que solamente así va a crecer, ¿verdad? Y de hecho, te voy a dar un dato bien interesante. No es que no haya la demanda por las startups, es que no hay la oferta. Me contáctanos ahorita dentro de los distintos, le llamamos al perfil comprador, ¿verdad? Pero en este caso serían más como inversionistas. Dentro de estos perfiles tenemos a prácticamente todos los grandes corporativos de México. O no sé si todos, pero una gran cantidad de ellos. Y ellos subieron sus brazos de Corporate Venture Capital, donde están buscando startups. Nos escriben, nos dicen, oye, ¿qué tienes de nuevo en...? No puedo decir los segmentos porque si no vas a saber exactamente qué empresa es, pero en este segmento, ¿no? Y ya nos tocó hacer intros, o ya nos ha tocado hacerles intros. No se han cerrado todavía ninguna, desafortunadamente, pero los mismos Corporate Venture Capitals ya nos están viendo como un funnel, digamos, un canal para poder encontrar startups. Fabuloso. Y algo aquí súper importante es, yo mencioné Corporate Venture Capital mexicanos. Sí, pero el startup puede estar en Argentina, en Perú, en Chile, eso no importa. Sí. Entonces, si tienes una startup y estás en Latinoamérica y quieres que te descubran, es una buena opción, nada más que ojo. Típicamente Corporate Venture Capital no está buscando invertir un ticket ángel, nada más para ser muy claros, porque me toca mucho, es que tengo una idea. Eso realmente no funciona en Adquiere. Adquiere lo que funciona son startups que ya van en una etapa, digamos, de crecimiento. Entonces, sí suceden, ya sea que family offices, ángeles, corporativos dicen, me interesa porque ya la etapa hace sentido. Para temas de levantamiento tenemos otra página que literal es levanta.capital, es gratuita, tenemos ahí fondos y aceleradoras que tú puedes buscar por región, por industria, etcétera, etcétera, y puedes ya contactarlos de manera personal. Si tu startup o tu empresa está en una etapa más avanzada, ahora sí, eso es directamente en adquiere.co y nosotros te podemos ayudar a conectar con quien quiera invertir en tu empresa o comprar tu empresa, pero insisto, estamos hablando típicamente de empresas un poquito más establecidas, pero también quiero mencionar que no quiere decir empresas enormes. La transacción más chica que hemos hecho fue una empresa que solo vendía $100,000 al año. O sea, no era una empresa grande y se vendió. Entonces, sí pueden ser empresas en etapas más tempranas también que se pueden vender, pero tiene que ser algo, pues ahora sí que atractivo, donde le podemos conseguir un comprador o inversionista. Súper bien. En el filtro de Adquiere, una empresa que entra en el filtro de Adquiere debe facturar más o menos alrededor de ¿cuánto al año? ¿$100,000? ¿50,000? Te digo, yo diría que puede vender lo que tú creas. O sea, literal, me tocó ayer que una empresa se registró y tuvimos una llamada. Y bien chistoso porque todavía no había visto los números, ¿no? Pero ya platicando con ellos vendían $150 al mes. O sea, entonces serían
que como $3,000. 1800, sí, o sea, puta, que lo que era. Entonces hablé con él y le dije, y él también tiene un dev shop como yo, ¿no? Y le dije, Sí. yo sé que a ti te costó tantos días, meses, semanas, lo que tú quieras. Le dije, te voy a echar un número, tú quieres $25,000. Le dije, si yo agarro o sea, el monto, le digo, lo multiplico, le saco la bita y le dije, o sea, en el mejor escenario te van a dar como $4,000 por toda la empresa. Y ya como que medio que se ríe, le dije, exactamente, o sea, le digo, no es el momento. Entonces, la empresa puede vender eso y quizás alguien te la va a comprar en $4,000. Si tú estás dispuesto a vender algo en $4,000 y es cerrarla ahí, bien por ti, véndela, no hay problema. Habrá un comprador de afuera, alguien que dice, oye, papá, o sea, está en carrera, le dice, papá, quiero hacer esto de hobby en la tarde y se lo voy a hazlo, alguien te la va a comprar. Sin embargo, creo que la pregunta no es cuánto debe facturar, o sea, es cuánto quieres tú llevarte la transacción. Entonces, Okay. medio que, digo, te puedes asesorar, puedes hacerlo también en nuestra página, pero básicamente, por decir, de un ejemplo muy sencillo, supongamos que tu empresa vende $100,000. Podemos hacer digamos, basado en múltiplos. Pues, supongamos que tu industria tiene, y que esto es algo muy típico, 5X EBITDA es muy común. Si tu EBITDA es de 20%, pues $100,000 por 20 son $20,000. Entonces 20,000 por 5 son 100,000. Tu empresa te va a dar $100,000 por ella. Si tú con 100,000 estás contento, genial, súbela. Y si no, continúa creciendo o mejorando el EBITDA para que tus múltiplos y el total de lo que te van a entregar funcione. Pero insisto, al final del día, la empresa más pequeña, y ojo, y si este emprendedor me escucha, tú es una llamada genial, lo asesoré, quedamos en que va a regresar, nada más va a trabajar un poco más en construirla. En cierto modo es como un solopreneur en ese proyecto, y lo que le decía es crécela tantito y véndela más adelante. Pero busca que el tamaño de tus ventas esté en un tamaño, digamos, si tuviera que echar un número, te mínimo $100,000, agarrando ahí ahora sí, poniendo un número en firme, pero que los múltiplos puedan dar para que realmente la transacción valga la pena, el tiempo que le hayas invertido y lo que vas a sacar de la transacción. Y las categorías que se han postulado en Adquiere, dirías que ¿cuál es la categoría que predomina en empresas que quieren vender? ¿Fintechs? La realidad es que no está definida, o sea, Mira, ha habido mucha interesante. variación, o sea, tenemos muchas empresas, pues así que todo tipo, hemos visto joyerías, pastelerías, hemos visto fintechs, hemos visto, Mira. tenemos varias de bebidas, o sea, una de tipo ready to drink, así tequila ya como en lata, Wow. otras de bebidas como kombuchas y saludables, hemos vendido gimnasios, o sea, realmente no hay un tipo de negocio en particular. Lo que sí tratamos de ser muy claros, y esto igual para la audiencia, es no vendemos locales, no vendemos fierro, no vendemos empresas sin operación. Son negocios en operación. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un hotel, tienes una fábrica, maquila, etcétera, todo jala. O sea, de hecho, me tocó literal que una persona dice, pensé que solo vendías startups. Y yo, no, vendemos negocios. Ahí Si está. son startups, genial. Si son pymes, genial. Y si son mega corporativos, pues también mándalo, lo vendemos. Buenísimo. Hablabas también, y esto es bien importante también, como hacerle ver al emprendedor al momento de... Mira, una de las cosas bien complicadas que hay en el espacio emprendedor, en el espacio startup, es la evaluación. A ver, vos hablabas de múltiplos. La ecuación para sacar una evaluación... Hay varios mecanismos de evaluación, ¿verdad? De poder sacar una evaluación. Y también hay diferentes reglas de múltiplos. Ya vamos a entrar en cada una de ellas, pero inicialmente, los mecanismos de evaluación que normalmente se practican, ¿cuáles son, Dani? Son bastantes. Digo, el más común es... Los más típicos. El más común es el discounted cash flows. O sea, ese es el como, ¿cómo decirlo? Como gold standard, por decirlo de alguna manera. Pero sí se manejan otros. O sea, en nuestro caso, no traigo todos los detalles porque Roberto es el que ve, digamos, ahora sí que el M&A a detalle o en las valuaciones a detalle, pero por ejemplo se maneja mucho lo que vienen siendo transacciones comparables. Es decir, a veces no tienes que tal cual evaluar. Claro, es buscar una es la empresa industria, parecida sí. a la tuya, del tamaño similar tuyo, de la región, y pues eso es lo que vale la mía. Al final del día el due diligence va a salir, pues que no valía lo mismo porque tú traes estos esqueletos en el closet y el otro no los tenía, ¿no? Pero, tío, discounted cash flow es como la más común. Se usa mucho también esta comparativa, ¿no? de transacciones similares. Hay simulaciones Monte Carlo donde se hacen miles de simulaciones para ver, ahora sí que el valor en función de, pues ahora sí que una infinidad de parámetros, digamos, en el mercado. Y lo que normalmente se termina haciendo es como combinando las distintas evaluaciones y metodologías para llegar a un número defendible.
sea, es decir, basado en estas, pues esta me arrojó, esta me arrojó. O sea, no te van a arrojar necesariamente lo mismo. Entonces tú ya llegas a una conclusión de cómo lo puedes defender y a veces puedes usar más de una para defender la evaluación. Algo que sí he visto es que, por ejemplo, negocios tradicionales, el múltiplo como más común, no quiere decir que es el único, pero estás hablando típicamente te vas a ir de un múltiplo de EBITDA, no de ventas, y típicamente estar más cerca de un rango de 5X, puede ser 4X, puede ser 6X, o puede fluctuar, pero exactamente, muy buen dato, así es. Básicamente es, solo para repasarlo, es EBITDA por un múltiplo estandarizado, que esto puede ser definido incluso por la industria, ¿sí? Que, digamos, si estás en la industria de telecomunicaciones, el múltiplo es de tanto. Si estás en la industria de bancos, el múltiplo es de tanto, ¿sí? Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 15, 17. Han habido, ¿verdad? Normalmente, o sea, yo lo que te decía, por ejemplo, hablando de 5, es mucho en la industria como tradicional. Si es una fábrica, por decirlo de alguna manera, o si es una panadería, etcétera, vas a estar más cerca de los 5. Hablabas ahorita, por ejemplo, de telecomunicaciones o hablamos de startups, ahí es donde los múltiplos se ponen interesantes. Entre más escalable es el negocio o más automatizado es el negocio, típicamente van a ser múltiplos más importantes, ¿no? O sea, te van a pagar más porque típicamente tus márgenes pueden ser mejores, porque la escalabilidad y las sinergias que se pueden lograr post-adquisición pueden ser mejores. No recuerdo la cifra de las más altas, pero recuerdo que los marketplaces así en el auge llegaron a 40 y algo X. No, hombre, qué locura. Uber creo que estaba en 44X, WeWork creo que estaba en algo similar. La realidad es que esos múltiplos ya no se manejan tanto, o sea, ya no son tan comunes de ver. Bueno, más bien, me retracto. Estamos viendo OpenAI y todo esto, otra vez estamos viendo eso, pero es muy específico al segmento de AI. Si te sales de AI, realmente los múltiplos de las evaluaciones son, digámosle, diferentes, un poquito más cercano a lo tradicional, pero le diste el clavo. O sea, la evaluación no es... me toca mucho que me dicen, ¿cuánto vale? Yo por digo, no, vete por EBITDA, por 5X, ese es un buen número, nada más para que sepas más o menos dónde está. La realidad es que la industria va a afectar, el país va a afectar, posiblemente algo en México puede valer más que en Ecuador, por decir una cosa. No quiere decir que la empresa es mejor o es peor, es porque está en México y está cerca de Estados Unidos. Hay un factor geográfico que lo hace más valioso, ¿no? Y ni se diga si está en Estados Unidos o lo que tú quieras, ¿no? O sea, puede cambiar mucho por un tema geográfico. A veces una empresa, entre comillas, idéntica, ¿no? Sí. Puta, la verdad, Dani, ha sido una plática... Gracias de verdad por todo, por la apertura de poder conversar abiertamente de esta temática que claramente necesita también una expansión en la conversación, también más participantes comentando y compartiendo estudios. Así que también si viste este episodio, te gustó muchísimo, comentanos, agreganos recursos, danos ideas de cómo también esto puede ir creciendo en nuestros ecosistemas, porque me parece que... este tipo de propuestas como la de Quiere simplemente van a seguir creciendo en el mercado porque los emprendedores también van entendiendo que hay soluciones para esos problemas y dentro de lo que nosotros apoyamos en Fundamentos precisamente es dar a conocer, dar a luz estas propuestas que están flotantes en el mercado para que también la gente se motiva a participar en ellas tanto para aprender o incluso para cerrar un negocio. No sabemos en qué etapa están. Sin embargo, creo que me ha gustado mucho todo el contexto que has compartido, Dani, porque creo que se maneja una muy buena inteligencia de mercado alrededor de la TAM y eso se aprecia muchísimo. Para ir cerrando, ¿cuáles son tus perspectivas respecto a cómo digamos, cómo inteligencia artificial va a permitir automatizar más estos procesos y cómo el futuro del M&A se va a ir como adaptando a la realidad latinoamericana? Yo veo varias cosas y esto yo quizás no nada más a Latinoamérica, pero a ver, lo primero, y ya lo habíamos mencionado, una evaluación, y digo entre comillas, es igual aquí en China. O sea, obviamente hay factores, pero lo que te quiero decir es el discounted cash flow es una metodología. Entonces aplicarla, al final del día tú puedes entrenar a un bot o una inteligencia artificial inclusive conversacional. Dame tus ventas de este año, dame las del año pasado, dime cuál fue tu margen, etcétera, etcétera, y ¡pum! Te arroja una evaluación. Y yo me atrevo a decir que eventualmente hemos de poder llegar al 100%. Yo siempre digo que vamos a llegar al 80% porque lo ideal es que un humano nomás lo audite, aunque sea por encimita, por si cualquier cosa, pero la realidad es que es, insisto, es una metodología que se puede hacer con Excel, que no la va a poder hacer un bot, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en procesos también de automatizar NDAs y LOIs, o las cartas de intención y confidencialidad. Hoy no van a ser con inteligencia artificial, simplemente son herramientas como DocuSign, HelloSign, etc. Sin embargo, podemos llegar a un punto donde la inteligencia artificial diga, pero es esta industria y esto, y en este país, y en esta región existen estos riesgos. ¡Pum!
adapta el contrato más allá de usar un template, un machote, y aquí está la firma, sino encuentre esos huecos, ¿no? Vamos a empezar a utilizar inteligencia artificial, esto no lo vamos a construir nosotros, sino es un servicio tercero, para poder, por ejemplo, escanear todos los documentos. Hablando del data room, tu data room te lo vamos a auditar nosotros. Y te le vamos a decir, oye, este documento que me subiste, ya vi que está photoshopeado. O sea, ahí se ve que es apócrifo. ¡Ay, que no, Dios! y entonces yo ya te lo voy a auditar. Claro, ahorita vamos a tener las capacidades para auditar México y estamos viendo si podemos empezar a auditar algunas partes de Latinoamérica, pero con el tiempo ya es poder auditar todo. Entonces podemos ver si son reales, si no son reales, o simplemente que nos arroja alertas. La inteligencia artificial nos dice, la última versión de este documento es de esta fecha, entonces manda una alerta, pues que ya toca uno nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, digo, y hay bastante más. Los temas, por ejemplo, el matching. Ahorita el matching es bastante manual, mucho pasa por el newsletter, pero eventualmente vamos a llegar a un punto donde sé exactamente en lo que inviertes tú y sé exactamente que esta empresa es perfecta para ti y pum, ese matching se hace en el momento correcto, con la persona correcta, y entonces hay mucho mayor probabilidad de cierre que la que tenemos el día de hoy, ¿no? Y te digo, yo creo que realmente prácticamente todo el proceso se puede llegar a automatizar. No quiere decir que va a hacerse solo. O sea, cuando digo automatizado, yo creo que todavía va a ir acompañado de humanos, pero los humanos en sí no van a hacer el trabajo, los humanos van a supervisar el trabajo. Entonces podemos llegar a un punto donde realmente todo el proceso prácticamente de inicio a fin lo está haciendo pues, un software, ¿no? De hecho, nosotros vemos como que en nuestro eslogan, nuestra visión de lo que es Adquiere, es el sistema operativo de las fusiones y adquisiciones de Latinoamérica. O sea, la idea es que si hay una fusión, una adquisición, va a pasar sobre nuestro sistema operativo, ya sea por la evaluación, ya sea por los contratos, por conseguir al comprador, por conseguir al vendedor, etcétera, pero la idea es que todo se saca. Y yo creo que todo esto también se puede en Latinoamérica. O sea, muchas veces tenemos este miedo de que en Latinoamérica no se pueden hacer ciertas cosas, porque lo que tú quieras, por inseguridad, porque vamos más atrasados. Pues híjole, regreso y quiero reiterar para que la audiencia no piense que odio Nubank y que no creo en Nubank. Es retrógrada pensar eso, o sea, pensar que no se puede automatizar un banco. Si me hubieras preguntado, sí, yo le tenía miedo, porque mis experiencias con los bancos eran terribles. Pero la realidad es que viendo que eso se pudo en ese segmento, y así como se ha podido en muchas otras industrias, yo creo que vamos a ver que en Latinoamérica también se puede, lo vamos a automatizar, o sea, esto va a suceder, solamente va a tomar tiempo, y creo que algo lo que vamos a ver poco a poco es que va a haber un auge donde cada vez más vamos a tener más y más y más transacciones y nos vamos a volver un mercado mucho más participativo, donde la meta ya no solo es venderle mi empresa a un americano, sino nos los vamos a comprar cada vez más regionalmente. Y sí, quizás eventualmente también nos vendemos a unos americanos o lo fusionamos o lo que tú quieras, pero vamos a ver transacciones más interesantes, más importantes regionalmente hablando. Vamos a ver más actividad con mayor frecuencia y con mayor tamaño, y va a ser un mercado mucho más consolidado que el que tenemos hoy. Hoy no es, más bien decir, no es que sea informal, sí es bastante informal. Sí. Lo que queremos es, nuestra misión es que deje de ser informal y justamente queremos democratizarlo, que todos tengan acceso a él. Y regresando a la pregunta que me hacías, hasta la empresa que vende $150, súbela. Si tú quieres vender tu empresa y es chiquita, esa es tu decisión. Lo importante aquí es, nosotros no somos quienes para decirte que la puedes o la debes o no vender. Si tú quieres, ahí está, véndela. Nosotros te vamos a ayudar a que eso se pueda y que sea con el menor esfuerzo para ti, con la mayor seguridad para ti, y que pues ahora sí con un proceso placentero y exitoso. Buenísima conversación, Dani. La verdad, Daniel Rodríguez de Adquiere.co, la verdad que... aprecio mucho toda la data que hemos tratado de discutir y de analizar y de conversar, y también aprecio mucho cómo tu actitud de emprendimiento está enfrentando un problema bien grande en nuestra región, y cómo te estás adaptando a las nuevas tecnologías como para automatizar esos procesos. Es un gran reto, y te animo a que sigas en esa solución, y nada, más temprano que tarde también vas a ver ahí al Fundamentos Podcast, también en Adquiere, probablemente probando ahí algún tipo de intento, pues, pero la verdad que muy contento de tenerte en este espacio, Dani, y de verdad agradecerte desde el estudio de Medios Modernos, muy agradecido de poder tenido esta conversación con vos, y desearte el mejor de los éxitos, y que, bueno, el próximo episodio ya hablemos de cuántas exits han habido en Adquiere.co. Buenísimo, me parece excelente. Y de hecho estaría padre, Luis, lo que decías también, posiblemente invitar a algún emprendedor, posiblemente alguno que vendió y quiere platicar de su experiencia. Pudiéramos invitar a mi socio Roberto y platicar ahora sí como que con más detalle, y quizás hacer algo más como un webinar educativo de los modelos, por ejemplo, evaluaciones. Entonces, platiquemos. Un gusto pues haber estado aquí el día de hoy. Espero se repita, y te mando un fuerte abrazo.
Listo. A toda la audiencia que nos siguió, muchas gracias. Gracias por haber disfrutado este episodio y haber escuchado hasta acá. No se olviden darle like, suscribirse a nuestro canal en Fundamentos Podcast en YouTube, en LinkedIn, en Instagram. Estamos haciendo noticias, radar de industria, entrevistas con founders, entrevistas con inversionistas, con líderes corporativos. Estamos tratando de ampliar todo el espectro industrial de nuestra región para que los emprendedores, los empresarios, los inversionistas tengan una claridad sobre las diferentes regiones que se concentran en Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.